Le damos la bienvenida a todas las personas que nos están viendo por el Facebook Live. We welcome every person who is watching our live transmission on Facebook. Y les aseguro que hoy la va a pasar muy bien. And we want to tell you that you will have a great time. Así que bienvenidos sean. So welcome. Y hoy vamos a tener una enseñanza, no una predicación. And today we are going to have a message. We are going to teach. Así que hoy voy a fluir como un maestro. So I will flow as a master. Y voy a hacer algo que casi nunca hago, que es leer muchos versículos bíblicos. And I will do something that I don't do very often. I will read a lot of Bible verses. Y todo es con la finalidad de establecer lo que vamos a hablar hoy. With the purpose to show you what we are going to talk about today. Y si le podemos poner un título hoy a la predicación, And if we could name this message, le podemos poner una mala práctica es por una mala enseñanza. we can name it bad practices are the result of a bad teaching. Si somos mal enseñados, If we are not taught well, vamos a tener una mala práctica en lo que vamos a hacer. we are going to do the things in the wrong way. Para poder establecer esto, And to establish vamos a ir a Mateo 5, what we are saying, we are going to the book of Matthew, chapter 5, versículo 43. verse 43. ¿Ya lo tienen todos? Do you have it? Cuando lo tengan, dígame. If you find it, say amen. Mateo 5, 43 dice la palabra: Matthew 5, verse 43. oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajen y os persiguen. You have heard the law that says, love your neighbor and hate your enemy. But I say, love your enemies. Pray for those who persecute you. Entonces, imagínense eso. Jesús hablando de amar a aquel que te está persiguiendo y a aquel que te está esclavizando. Imagine that Jesus talking about loving the one who is persecuting you and the one who is treating you bad and making you a slave. Entonces, si dice que fue enseñado que se tenía que amar al prójimo, pero aborrecer al enemigo, quiere decir que era una mala enseñanza. When it says you have heard the law that says love your neighbor and hate your enemy, Jesus knew that there was a bad teaching on this. Entonces, lo que estaba haciendo Jesús, estaba diciendo, hay que hacer las cosas correctamente. So Jesus was saying, let's do the things correctly. Y mira lo que dice también en versículo 41. Verse 41 in the same chapter. Dice, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. If a soldier demands that you carry his gear for a mile, carry it 2 miles. Esto sucedía cuando un soldado romano te veía y él ya estaba cansado. El soldado romano te obligaba a llevar sus armas o su armamento o todo lo que tuviera por una milla, 1,5 kilómetros. This happened when a Roman soldier was tired of walking. He used to force the person to carry his gear for another mile. Ahora, imaginémonos esto. So imagine this. Les enseñaron a ellos a aborrecer, a odiar a sus enemigos. They were taught to hate their enemies. Y ahora viene tu enemigo, al que tú aborreces, And now your enemy comes, the one that you hate. y te obliga a cargar 1,5 kilómetros o una milla, And forces you to carry the gear for one mile, 1 extra mile. un peso aproximadamente de 30 kilos o 40 kilos de armamento, Weight around 40 kilos in the year.
Y aparte te dice Jesús, pero la otra milla y media lo vas a hacer por amor. And Jesus says that the next 1.5 miles you will do it for love. 3 kilómetros o 2 millas 2 miles cargando carrying el equipo militar the gear, de tu enemigo. your enemy's gear. ¿Está loco esto? Isn't it crazy? ¿O no está loco esto? Isn't it crazy? ¿Tú crees que eso es lo que ellos querían escuchar? Do you believe that this message was the one that they wanted to hear in that time? No querían escuchar eso. They didn't want to hear that. Ellos querían escuchar, ¿saben qué? Vamos a hacer una revolución y vamos a acabar con todos los romanos They ahora. wanted to hear that there was going to be a revolution and that we're going to get rid of all the Roman soldiers. Y cuando alguien te obliga a cargar lo suyo, ¿sabes qué? Escúpele en la cara y dile que no. And when somebody forces you to carry something, just spit on his face and say no. Eso es lo que ellos querían oír. That's what they wanted to hear. Y Jesús les está enseñando otra cosa But Jesus diferente. was teaching something different. ¿Qué cosa más loca? Isn't it crazy? ¿Te imaginas que tú estés cargando obligado esos elementos militares Can you imagine that you're carrying all the gear bajo el rayo del sol? on a very sunny day? ¿Estaría feliz la persona que lo está cargando? Would you be happy, or would the person carrying the gear be happy? Tu enemigo al lado caminando tranquilamente, While your enemy is walking freely next to you, de seguro está con una sombrilla o un paraguas, maybe with an umbrella covering himself from the sun, y tú cargando. and you carrying, while you're carrying, Imagínate esa escena. imagine that picture. ¿Cómo iría esa persona cargando eso? How would the person feel? The person carrying, ¿O no? ¿Usted cree que iba de buen humor? do you think he was in a good mood? Y ahora Jesús dice que cuando yo acabe mi milla y mi kilómetro y medio o mi milla, yo vaya contento y feliz por la otra milla y And media. now Jesus says that after I finish walking the mile, I go another 1.5 miles happily. Imagínate. Imagine that. Yo sé que ustedes nunca han hecho eso hacia alguien. I know that you have never made faces to another person. ¿Verdad que no? You're not. Jamás hemos hecho eso a alguien. Alguien que está al lado de nosotros, que nos cae mal y estamos... ¿Verdad que nunca hemos hecho eso? Jamás lo hemos. We haven't made faces to a person who we don't like. Está al lado de nosotros alguien que nos cae mal y siempre estamos bendiciéndolos. Señor, gracias porque lo tengo. Gracias porque está a mi lado, Señor. Gracias, gracias. So, are we do we bless the person that we don't like all the time? ¿Qué personaje es usted, el primero o el segundo? What kind of character are you? The first one or the second one? Entonces, imagínese esa locura que Jesús estaba So pidiendo imagine que the se hiciera. craziness Jesus was asking. Cargar 3 kilómetros o 2 millas, casi 30, 40 kilos de equipo militar. Carrying 2 miles, the gear, De equipo militar. the military gear. ¡Wow! ¿Y saben qué es lo que quería Jesús que se hiciera? And do you know what Jesus wanted? Porque yo me imagino que también el enemigo disfrutaba Because I believe that the enemy also enjoyed the scene. verte sufrir. The enemy enjoyed seeing you suffering by carrying the gear. Yo me imagino que cuando le ponía todo el peso de la carga, él se divertía cuando estaba haciendo sus muecas y cuando lo estaba maldiciendo y haciendo. Yo creo que el enemigo se divertía. I believe that the enemy enjoyed and had fun by watching you or the person carrying the gear, Porque les habían enseñado a ellos because they were taught a odiar a sus to enemigos. hate their enemies. Amar al que es igual que él, Love the one that was equal, pero a odiar al enemigo. but hate the enemy. Entonces, imagínate cuando empezaba él a hacer sus muecas y Then todo. imagine when the person started like making
making faces. El romano lo veía y facial expressions of the Roman. se daba una divertida el romano. And I guess the Roman was enjoying them. Así que para el romano era un disfrute caminar 1,5 kilómetros junto a esa persona. So for the Roman, it was a pleasure to walk the mile with the person carrying himself. Porque se divertía viéndolo sufrir. I guess that the Roman had fun by watching and carrying Pero, the weight. pero al judío But the Jews, le era una tortura caminar it kilómetros y was a medio. torture for the person. Ahora Jesús le cambia la mentalidad al judío, And now Jesus changes this thought. que cuando le diga al romano, a ver, carga eso, So that when the Roman says carry this, él lo cargaba. the person immediately had to carry it. Y mientras iba caminando, And while the person was walking, le decía, ¿cómo le va hoy, señor romano? the person was saying, how is your day going? ¿Cómo está la guardia? How is the Lord? Y el romano, yo creo que el romano ya le contaba, no, pues estuvo muy pesado el día o algo. And the Roman probably kept on chatting with the Jewish. Me regañó mucho el centurión. The centurion scolded me a lot today. Y ese hombre que estaba cargando ese equipo militar, And the person who was carrying the military gear le decía, no se preocupe, hay un Dios todopoderoso que le puede quitar toda carga. replied, don't worry, there is a powerful God that De can hecho, take away all your pain. yo ya le quité la carga en este momento física. So I'm already carrying your physical weight. Pero tengo un Dios todopoderoso que le puede quitar la carga espiritual también. But I have a powerful God that can get rid of the spiritual weight. Imagínense esos 3 kilómetros hablando de Dios con amor y con paz y con todas las cosas, todas las características de Jesús. Imagine those 2 miles with these 2 people getting along well with each other. ¿Cómo vería ese romano entonces ahora a ese judío? What would the picture or the idea how would the Roman or what would the Roman believe about this situation? That now the person carrying didn't complain or didn't curse the other one. Just Lo veía con otros ojos. the Roman probably was surprised. Estaba acostumbrado a que le insulten, estaba acostumbrado a que le hagan morisquetas con las caras. Because the soldier was used to saying or hearing bad things. Pero al ver a una persona que lo hacía con amor But after seeing a person doing or carrying the stuff with love, y que le hablaba y que lo quería ayudar también por sus cargas espirituales, and also a person who wanted to help him with his spiritual burdens, ¿qué sucedía? El romano se turbaba what didn't happen? The Roman was confused or got confused. y decía, este es diferente. And probably the Roman said, this one is different, this person is different. ¿Y cuántas personas diferentes hay? And how many different people are there? ¿Cuántas personas realmente son diferentes? And how many people are different? Y para establecerlo, se lo voy a mostrar bíblicamente para establecerlo. And I'm going to show it to you in the Bible. Levítico 19, Let's go to Leviticus. Levítico 19, 18. Leviticus 19, verse 18. Dice, no te vengarás ni guardar rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Do not seek revenge or bear a grudge against a fellow Israelite, but love your neighbor as yourself. I am the Lord. Así que, mira, y ve que también dice Deuteronomio 10, 18. Deuteronomy chapter 10, verse 18. Deuteronomio 10, 18. Deuteronomy chapter 10, verse 18.
que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también ¿a quién? Al extranjero, dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. He ensures that orphans and widows receive justice. He shows love to the foreigners living among you and gives them food and clothing. So you too must show love to foreigners, for you yourselves were once foreigners in the land of Egypt. Entonces, dice Dios que había que aborrecer al extranjero. So, God says that you... ¿Dice eso? Does No. it say that you have to No. hate the foreigner? ¿Verdad que no? No. Dice ama al extranjero. It says love the foreigner. Ama a esa persona. Love that person. Pero la mala enseñanza But the bad teaching hizo que haya una mala práctica. produce bad actions. ¿Y de dónde agarraron Bad eso? practices. ¿De dónde agarraron odiar al enemigo? ¿De dónde lo agarraron entonces? Where did the hate come from? Where did they learn that they had to hate Usted sabe que yo their trato, enemies? usted sabe que siempre trato de comprobar todo lo que estoy And you diciendo. know that I always try to prove what I'm saying. Salmo 139. Psalms 139. Salmo 139. Psalms 139. Wow. 21. Verse 21. Dice la palabra. And the word says, 21. Salmo 139, 21. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen y me enardezco contra tus enemigos. 22. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. O Lord, shouldn't I hate those who hate you? Shouldn't I despise those who oppose you? Yes, I hate them with total hatred, for your enemies are my enemies. De ahí lo agarraron. They learn it from here. Ellos que amaban la ley los obligaba prácticamente a amar al extranjero. They loved the law, so the law said that they had to love the foreigner. La ley les obligaba prácticamente a amar al extranjero. The law forced them practically to love the foreigner. Pero ¿por qué sucedió esto? But why did this happen? Todo tiene una razón de por qué. Everything has a reason. El pueblo de Israel, el pueblo de Dios, Israel, God's people, había sido conquistado o esclavizado por 400 años. had been conquered or had been enslaved or taken as slaves for 400 years. Exacto. Entonces, Then, desde el último libro de la Biblia, que es Malaquías, after the last book of the Old Testament, Malachi, hasta cuando un ángel le habló al papá de Juan, until from the last book of Malachi, until the angel spoke to al papá de Juan el Bautista, John's the Baptist father, pasaron 400 años. there were 400 years in between. 400 años 400 years. cuando Dios no habló nada. And they didn't hear a word from that. 400 años de un silencio total de parte de Dios. 400 years of silence from that. Y durante esos 400 años, And during these 400 years, el pueblo de Dios God's people había sido conquistado por el imperio babilónico. have been conquered by the Babylons, Luego vino el imperio Babylon persa. Empire, and then came the Persian Empire. El imperio persa les da la libertad al pueblo que estaba cautivo. The Persian Empire gave freedom to the people who were captive, Y solamente pudieron vivir libres and they could only live freely como 20 años. like 20 years.
que es cuando Nehemías reconstruyó el templo. And it was when Nehemiah rebuilt the temple. Y luego viene el imperio griego And after that, the Greek Empire came a través de Alejandro Magno, with Magnus Alexander, Magnus Alexander y los conquista. and conquered them. Y luego viene el imperio romano. And next, the Roman Empire came. Entonces, en esos 400 años hay un silencio total de parte de Dios, So in those 400 years, there was a silence from that. pero la gente se reunía a leer la palabra, But people got together to read the Word. se reunían a estudiar la Biblia. They got together to study the Word. Podía ser que lo hagan secretamente, It could be that they did it secretly, pero se reunían a leer. but they got together to read. Y son durante esos 400 años And this happened during these 400 years cuando las personas comenzaron a hablar esto que dice Jesús. when people started hearing what Jesus is saying. Odia a tu enemigo. These people started hearing, hate your enemy, Ama al que está a tu lado. love your neighbor, Ama al que es igual que tú. love the one that is equal, Pero odia a esa persona but hate que es un extranjero, the foreigner, que vino a conquistar a este pueblo, the one who came to conquer que nos ha venido a these traer, people, otros dioses. the ones who brought another dance. Porque hay que tener un celo por Dios. Because we have to be jealous. We need to have a jealousy for our God. Ahora imagínate cómo generación por generación iba pasando So esto. imagine generation from generation, this teaching was spread or taught. Imagínate la generación que creció entre dos conquistas. So imagine the generation that was raised between two empires or two conquers. Entre dos imperios. Porque imagínate, los obligaban a ellos a amar a sus dioses también. They were forced to serve their gods. Los trataban de hacer que sus costumbres paganas ellos también las imitaran. They were forced so that they imitate their customs. Imagínate esta gente cómo estaba. Uno puede decir, pues era razonable que odiaran al enemigo. So imagine the teaching of these people. We can tell that it was reasonable what they were doing because they were taught to do it. Así que la generación que creció entre dos imperios, imagínate. So the generation that grew up between these two empires. Estoy saliendo de una, inmediatamente Dios me mete en otra. So imagine being delivered from one empire and then entering or being enslaved again with another empire. Imagínate si no odiaba a esas personas. They hated those people. ¿Y qué le enseñaban a sus hijos? And what did they teach their children? Sí le enseñaban de Dios, I guess that they taught about God, pero le enseñaban también a odiar al enemigo. but they also taught their children to Este es- hate their enemy. Este es tu enemigo, This is your enemy. como hacen los musulmanes ahora con los de The Occidente, same way the Muslims do it with those on this side of the world. que desde que son niños Since they are very little, since they are little children, les enseñan a odiar al americano, they are taught to hate their Americans. al francés, a cualquier persona que sea occidental. Any person who is from West. Eso es lo que les enseñan a ellos. That's what they are taught. Y eso es lo que le habían enseñado también a esta And this is generación. what they have been taught too. Así que cuando nosotros le damos solamente la vuelta a una hoja entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, So while we just turn one page from the Old Testament and we go into the new one, porque para nosotros, desde la última hoja de Malaquías because for us the last page in Malachi
a la primera hoja de Mateo, onto the first page of Matthew, tardamos segundos. it just take a second to turn the page. Pero no nos hemos dado cuenta que fueron 400 años But we hadn't realized that there were 400 years in between de una mala enseñanza, from a bad teaching donde odiaban a sus enemigos. when they hated their enemies. Ahora llega Jesús, Now Jesus comes, que lo tienen a él como el Mesías, considered like a Messiah, que tenían la esperanza a ese pueblo and having the hope de que Jesús iba a libertarlos, that Jesus was going to free them, que se iba a parar en el discurso del monte that Jesus was going to stand up and give this message, y iba a decir, es el tiempo ahora. and he was going to say, this is the time. Agarremos las armas Let's take the gear y vamos en contra de todos los romanos. and go against the Romans. A todos aquellos que te caen mal, mátalos. And those who you don't like or who you dislike, kill them. Vamos a quemarlos con leña verde. Let's go and burn them. Vamos, es el tiempo ahora. Let's go, it's a time. Y se para un hombre That's what they believed it was going to happen. But then there's this man y que les dice, amen sus enemigos. that comes and tells them, love your enemy. Your enemies. Imagínate cómo vieron a Jesús en ese momento. So imagine their thoughts. Por eso yo les digo ahora, That's why I tell you now. ha habido una mala enseñanza. There has been bad teaching. Porque ellos tenían un concepto de un Mesías Because they had a different concept about the Messiah. que venía con una espada. They thought that the Messiah was going to come with a sword. Para ellos un Mesías era un revolucionario, For them, a Messiah was a revolutionary, un guerrero, a warrior, una persona con carácter. a person who with a strong will and character. Y se encuentran con una persona que ama, And they encounter this person who que ayuda loves, who helps, aún al centurión, even the centurion, que ayuda aún a los romanos a person who even helped the Romans. y que le dice, ámalo. And then Jesus tells them, love them. Agarra esa carga y camina 3 kilómetros con él. A person that says, love him and carry the gear and go with him for another mile. Imagínense eso. So imagine that. Es como que usted quiera, venga a una iglesia It is the same as when you get to a church y usted quiere que haya un pastor and you want a pastor, or you want to see, or you expect to see a pastor que sea muy elocuente, who's que hable A pastor explosivo, who- que hable explosivo, who speaks really well and uses a good vocabulary and everything. que cuando hable salga fuego de él, You expect to see a pastor that when he speaks, fire comes out. que cuando yo diga esto, ¡pum!, pasa algo, That things happen after this pastor speaks. que la gente brinque y se cuelgue de los ventiladores, You expect to see people jumping and hanging from the fans. que haya, que se sane a mucha gente que venga. You expect to see healing. Y usted viene a una iglesia y ve un pastor Right, then you come to a church and you see a pastor que con trabajo habla, who doesn't speak very well, que ora solamente porque Dios se lo dice, who prays only because God tells him to do it. ni humo le sale cuando habla. Nothing happens when he speaks. No hay ángeles volando aquí alrededor. There aren't angels flying around. Y usted dice, ¿será que viene a la iglesia correcta? And you may wonder if you are in the right church. Porque lo que Jesús vino a establecer Because what Jesus came to establish no solamente es una revolución
por fuera, wasn't only an outside revolution, es una revolución interna. but it is also an internal revolution. Una revolución que se hace con la imitación. A revolution that is based on with imitation, based on imitation Que con lo que yo veo, eso hago. of what I do, what I see. Por eso Jesús lo hacía públicamente. That's why Jesus did everything publicly. Nunca le hacía las cosas en secreto, Jesus never did things secretly porque él enseñaba con el ejemplo. because Jesus was teaching with his example. Amén. Amen. Pero como el pueblo tenía una expectativa diferente, But because the people had a different expectation, no había entendido lo que quería enseñar Jesús. they didn't understand what Jesus wanted to teach. Y por eso, lo voy a decir, And that's why I'm going to say it. muchos no aprendemos, Many of us don't learn porque tenemos una expectativa diferente de las cosas, because we have a different expectation of things. donde queremos la obligación, When we think we want obligations or commands, quieren que se les ponga las cargas, some of us want that burdens are put on our shoulders, que se les pongan las cargas, y que yo les diga, camina 1,5 kilómetros. and some of us want that I tell them, walk a mile, Y no importa que usted vaya, and it doesn't matter that you go everywhere, porque no, pues, that you walk everywhere while you go. y no es así. And it's not like this. Oiga, si usted está viendo que hay algo que se necesita, If you are seeing that there is a need, es lo que usted tiene que hacer. Es lo que usted tiene que hacer. it's what you have to do. ¿Quieren verlo? You want to see it? Les voy a dar un ejemplo bíblico, I'm going to give you a Bible example porque ustedes son muy bíblicos. because you like. Y si no digo las cosas And bíblicamente, if I don't show you the things in the Bible, no me creen nada. you don't believe it. Había una persona herida, There was a person who was wounded, tirada allí en una calle. lying on the street on the road, Dice la palabra que pasó un sacerdote and the word says that a priest passed by y vio al herido and saw the wounded person que estaba ensangrentado. that was bleeding, Y lo que hizo el sacerdote fue and what the priest did was just to saltarlo. jump or Y es más, como se le puso un poco de sangre en su zapato, hasta hizo así, limpió el zapato. and because his shoe sole got some blood, he even cleaned it. Luego pasó uno de alabanza And then a musician passed by y vio al herido allá. and saw the same person. Y este solamente le dijo al otro músico de alabanza, And this one told the other musician, wow, estuvo fuerte el robo. wow, it was a great robber. Mira cómo le pegaron. Look at how bad he looks. Ya, vamos a tomar un refresco. Let's go drink some. Y luego dice la palabra que pasó un samaritano, And then the word says that a un Samaritan, pecador, a sinner, y vio a esa persona herida. came and saw the wounded person. Y dice la palabra que vino y lo cargó, And the word says that this person helped him stand up porque vio que necesitaba ayuda. because he saw that he was in need. He needed help. Y dice que lo ayudó a aliviar su dolor. And he helped him relieve all the pain. Y luego lo llevó a un hotel. And then they took him to a Yo creo que era el Hyatt, place, to a hotel. I believe it was a Hyatt. o uno de esos hoteles de 5 estrellas. And one of those 5-star hotels. Y le dijo al recepcionista del hotel, And he told the receptionist, dale la mejor habitación. give him the best room.
Y aquí te pago todo. and I will pay all. Te voy a pagar todo el tiempo que Él va a estar. I will pay all for all the time He's going to be here. Y aparte te voy a pagar para que lo cures. And I'm also going to pay you so that you can Y para que les des de heal his comer. wounds and that you feed him. Y dice Jesús And Jesus says que ese pecador hizo más that the Samaritan, or the sinner, did a lot more que el propio sacerdote o pastor. than the priest and the Y que los propios miembros del grupo de alabanza. more than the priest and the musicians. Porque un pecador vio una necesidad Because a sinner saw a need y hizo algo por esa and did necesidad. something for that need. ¿Cuántos de nosotros hemos visto necesidades y no hacemos nada? How many of us have seen needs and we do nothing? Pasamos por de largo. We just keep on walking. No estamos haciendo nada. We're doing nothing. No somos malos, claro que no. We're not bad people, Pero tampoco somos buenos. but we're not good people either. Jesús dijo otra cosa. Jesus said a different thing, Y Jesús enseñó algo. and Jesus taught something. Así que si tú una vez, imagínate cómo somos nosotros. Vemos una botella tirada en el templo. Imagine that where we are, we see a bottle on the floor, ¿Y qué es lo que hacemos? Pasamos de largo. and what do we do? What do we normally do? We just Otros la patean. kick it or just leave it there. Y otros dicen, ay, qué puerco, alguien la tiró. And other people even say, somebody put it there and left it there, Pero nadie le levanta. but nobody picks it up. ¿Y qué es lo que sabía que hacer? And what did we need to do? No me importa quién la tiró. I don't care who put it there. Yo la agarro y la pongo en el bote de la I pick it basura. up and I put it in the trash can. Porque tengo que mantener limpio el templo de Because I Dios. need to keep this place clean. ¿Alguien hace eso? Is there somebody who do this? Y si no levantas lo que no corresponde en ese momento y en ese lugar, And if we don't do these small things, like picking up a plastic bag, ¿será que vas a poder quitarte lo que no corresponde a tu vida? would you be able to get rid of everything that doesn't belong in your life? ¿Será que nos vamos a poder quitar esas basuritas que están allá? Would you be able to get rid of all the small trash that is over there? ¿O simple y sencillamente les vamos a dar la vuelta a la basurita? Or we will just Porque yo no la puse. pass around and do nothing. Even the piano players stop playing. Nadie dice gloria a Dios. Nobody says glory to God. Hoy vine de buen humor. I am in a good mood today. Hoy vine a predicar de buen humor. I came to preach in a good mood. Y nadie dice gloria a And Dios. nobody says glory to God. Porque les gusta a ustedes que les den chicotazos. ¡Pecadores! Because you like to hear they are sinners. And No sirven para nada. Y están felices. Sí, amén, amén. Y una persona que ama y que habla con amor, a person who comes and speaks with love, lo ven diferente. you see him differently. Así era Jesús. Jesus was like that. Así era. Jesus was like that. Y Jesús le dijo, no es así la cosa. Jesus told things are not the way you have been taught. ¿Saben por qué mataron a Jesús? Want to know why Jesus was killed? Porque no llenó sus expectativas. It was because people's expectations weren't fulfilled. Para la gente For people que primero lo tenía como un Mesías, un revolucionario, who believed he was a Messiah and a revolutionary, y luego vieron ellos que no pasó lo que ellos querían, people who believed or who had a different image about what Jesus was and then saw something totally different, dijeron, este es otro más de ellos. believed that this is one more person like the rest of us. Porque ya había habido otros Mesías para Because ellos. there had been other messiahs that they met and nothing happened.
de Jesús ya habían venido otros Mesías. Before Jesus, there were more Messiahs. Porque nosotros le damos al Mesías el toque cristiano evangélico. Because we give a Messiah a spiritual touch or image or belief. Okay, eso. Pero para ellos un Mesías era un But revolucionario. for them, Messiah was a revolutionary person. ¿Me explico? Am I clear? Y les voy a mostrar que había otros Mesías. And I'm going to show you that there were other Messiahs. Porque veo que me están viendo así como que Because you're looking at me like you don't believe me. este ya se endemonió. Hechos 5, Acts 5. ¿lo tienen? Hechos 5. Acts 5. En el 33 voy a comenzar a leer. I'll start reading from verse 33. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Está hablando de los discípulos. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que veáis hacer respecto a tus hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. Y a este se le unió un número como de 400 hombres. Pero él fue muerto y todos los que lo obedecían fueron dispersos y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo, pero también él, y todos los que lo obedecían fueron dispersos. Verse 33, Acts 5. When they heard this, the high council was furious and decided to kill him. But one member, a Pharisee named Gamaliel, who was an expert in religious law and respected by all the people, stood up and ordered that the man be sent outside the council chamber for a while. Then he said to his colleagues, "Men of Israel, take care what you are planning to do to these men. Some time ago there was that fellow Judas, who pretended to be someone great. About 400 others joined him, but he was killed, and all his followers went their various ways. The whole movement came to nothing. After him, at the time of the census, there was Judas of Galilee. He got people to follow him, but he was killed too, and all his followers were scattered." Así que antes de Jesús, So before Jesus, para la gente ya había venido otros Mesías. there were other Messiahs who came. Dice primero aquel que tiene un nombre raro que no lo pude pronunciar. The first one with a weird name that I cannot pronounce. Y agarra, dice la gente: este es el bueno, este es el People gallo, believed he was a good one. este es el bueno. It was a good one. Y dice la palabra que agarró como a 400 personas que fueron sus seguidores And he had 400 followers. y después resulta que lo mataron. And he was killed. Y agarra y dice la gente: bueno, creo que siempre no fue él. And then people believed that, okay, this wasn't the good one. Bueno, después dice que se levanta Judas el Galileo. After that, here it says that Judas of Galilee Y este came. llevó muchísima más gente a su misión. And this one got more followers. Y toda la gente decía: este es el gallo, ahora sí es el bueno. And again, people believed that this was a good one. Este es el que Dios ha mandado. People believed that he was the sent one by God. Y yo creo que no faltó aquel que diga: Dios me está diciendo en este momento que Judas el Galileo es el bueno. And I don't even doubt that there was somebody who was saying that God told him that this was that man was a good one, the Messiah. Y después lo matan. And then Judas was killed. Resultó que no creo que nos equivocamos. No es este. It came out that this wasn't the good one Y too. luego viene Jesús. And then Jesus came. Y cuando empezó Jesús a hacer milagros, And when Jesus started doing miracles, ellos vieron que dice: este es el bueno. they saw the miracles and they thought that he was a good one. Pero como no traía espada, But because Jesus didn't carry a sword, sino que simple y sencillamente traía la palabra but he just brought his word y solamente hablaba de amor, and he just spoke about love.
Dijeron, creo que tampoco es. They thought that Jesus wasn't the good one either. Y cuando Jesús decía, sí, yo soy, And when Jesus said, yes, I am the Messiah, decían los grandes sacerdotes, no, porque este es pobre. the great priest didn't believe him because he was poor. Su papá es un carpintero. His father is a carpenter. ¿De dónde va a sacar dinero para un ejército? Where is he getting the money to get this army? Y es por eso And that's why que la gente dejó de creer en Jesús. people stopped believing in Jesus. Porque no llenó sus Because expectativas. Jesus didn't fill his expectations or fulfill his expectations. ¿Qué expectativas tienes tú de Jesús? What expectations do you have from Jesus? Hay gente que tiene una expectativa de que porque está en la iglesia va a ser millonario. Some people have the expectation that because they are in a church, they are going to become millionaires. Que porque está en la iglesia todas las cosas le van a salir bien. That because they attend a church, all things are going to turn out for good. Y no le debe de pasar nada. And nothing should happen to them. Y esa es una expectativa incorrecta. And that's an incorrect expectation. Porque Dios nos da lo que nos merecemos Because the Lord gives us what we deserve y lo que necesitamos, and what we need hablando financieramente. financially. Y hablando de cosas que nos pasan, And talking about things that happen to us. son cosas que nos tienen que pasar para nuestro crecimiento. There are things that happen for our good because we need to grow. Porque Romanos 8 lo dice. Because Romans 8 says it. Todas las cosas nos ayudan para bien. All things turn out for good. For our good. Así que todo lo que nos ha pasado a nosotros nos ha servido para algo. So everything that has happened to us is for something. It's for something in our lives. Por eso la semana pasada, cuando escuchamos la predicación That's why last week when we heard the message y escuchar todo lo que le había pasado a Dayan, and what we heard, everything that had happened to Diane, y esas cosas no la derribaron, and those things didn't make her fall or stop believing. sino que la levantaron But those things help her like grow y le ayudó a ella para ayudar a otros. and help her to help other people. Es porque todo lo malo que el diablo quiso hacer, That means that everything that the enemy tried to do, Dios lo transformó en algo bueno. what the enemy tried to do against her, that turned everything for good. Y es lo que ella nos contó acá, que ayuda a otras personas. And that's when he told us last week how Así she que helped. todo lo que a ti te ha pasado So everything that has happened in your life es para poder ayudar a otros. is for you to help others, Es para poder ayudar a otras personas. so that you are able to help other people. Porque los problemas que tú has vivido, Because all the problems you have been through, yo no los he vivido. I haven't experienced them. Y los que yo he vivido, And those that I have been through, tú no los has vivido. it happened. Pero hay miles y miles de personas allá afuera But there are thousands and thousands of people out there que están pasando el mismo problema por el cual that tú are going pasaste through the same problem you're now. y que te has recuperado en Cristo Jesús And now that you have recovered, para ir a ayudar a otros. you can go help others. Porque tú tienes la fórmula Because you have the formula, you have the para answer. poderlos ayudar. You can help them. Un alcohólico va a ayudar a otro alcohólico. A drug person will help another one. Un drogadicto va a ayudar a otro drogadicto. A drug addict will help another drug addict. Una persona que ha vivido en la prostitución va a ayudar a otra persona que ha vivido en la prostitución a seguir adelante. Tenemos nosotros esa característica de parte de Dios para ayudar a otros. We have that trait from God to help others. Así que no malentendamos la iglesia, So don't misunderstand the purpose of the church. sino que le demos el buen sentido a la iglesia. But let's do the things that we are created to. Si hemos mal aprendido, If we have learned the incorrect things,
Es el tiempo de aprender correctamente. It's the time to learn things well. Porque lo que Jesús quiere es que lleguemos a ser como Él, Because what Jesus wants is that we can become like Him, con las características del Padre. with the Father's traits. Así que en el Antiguo Testamento So the Old Testament, lo vino a practicar Jesús Jesus came to practice the Old Testament y a mostrar a la gente cómo se tenía que and vivir to show people the way that they have to live conforme a la palabra according to the law, y according no to the conforme word, a las malas prácticas que les habían enseñado. and not according to the bad teachings or bad lessons that they have learned. Porque hoy en día ahí siguen las malas prácticas. Because even today we have these bad practices. Pero creo que no me da tiempo de decirlas. But I think that I don't have time to tell you. Satan, Los pactos. covenants, Lo dice allá. Y te lo dicen bíblicamente. and they even show you in the Bible. Mala enseñanza. It's a bad teaching. No para eso lo puso Dios. God didn't put that there for making financial covenants. No vas a venir nunca al profeta con las manos vacías. You're never going to come in front of the priest with empty hands. Esa era una mala práctica. That was a bad teaching. Porque estaban usando al profeta como un adivino. Because they were using the prophet as a fortune teller. Así lo estaban usando como un adivino. They were using Llegaban priests y le the decían, prophet, like a ver, fortune teller. ¿en dónde están mis caballos o dónde están mis burros o mis Where mulas? are my horses? Where are my mules? Y voy a hacer algo que yo sé que no es bíblico, ok, pero para que usted se dé cuenta de lo que yo quiero decir. I'm going to simplify it so that you realize what I'm trying to say. Sacaba el profeta The prophet took out su bola de cristal y comenzaba. the crystal ball. Yo veo que ahí están las ovejas, están a 3 kilómetros de I acá. see the sheep 3 miles from here, Y le daban un pago. and they paid the prophet. No para eso lo habían mandado, para que sea profeta, But God didn't send the prophet to do this. sino que el hombre le dio la mala práctica al profeta. But man started doing this, and he was wrong. Y de ahí se agarraron para que en tiempos modernos pidan dinero. And I think that all this bad teaching that we have nowadays, it comes from this one, De una mala práctica. from bad practices. Sí, de hecho, hasta el pie se me volvió a caer. A las mujeres, ¿qué les dicen a las mujeres? ¿Qué les dicen a las mujeres? What are women told? Pelo largo. Long hair, you have to wear your hair long. Porque la mujer así tiene que andar con el pelo largo. Because women need to have long hair. Si digo lo que siempre digo, sería una ofensa, ¿verdad? Que tienen que andar como el tío Cosa. No lo digo, ¿verdad? Carlito dice que no lo digo. Pero tienen que andar con el pelo largo. Porque lo dice la palabra. Because the word says women need to wear their hair long. Mala práctica. It's bad teaching. Dios nunca dijo eso. Jesus never said that. Nunca dijo que por el tamaño del largo es la santidad. Jesus never said that the Por el- longest your hair is, the high is, or your holiness is. Nunca dijo eso. Holiness is not measured by the length of your hair. ¿Y cómo se ha hecho una mala práctica con eso, verdad? And we have this bad teaching nowadays. Muchas mujeres de las que están acá serían quemadas en leña verde. Many women who are here would be sent to En la burla. Esa burla. Okay. Porque tienen el cabello corto. would be killed because they have their short hair. Entonces,
Eso es una mala enseñanza. That's a bad teaching. ¿Y cuántos años han ido con esa mala enseñanza? And this bad teaching has been passed from Del generation to punto que generation. partimos nosotros, 400 años de una mala práctica. Going back to the point, 400 years of bad practices. Pero es el tiempo But it is time de hablar la verdadera palabra to del Señor, speak the truth, de hablar el verdadero cristianismo, to speak the real Christianism, de hablar de Jesús verdaderamente. to talk about Jesus in truth. Termino con esto. I finish with this. Regresamos otra vez a Mateo 5. Let's go back to Matthew 5. Jesús culminó y puso la cereza del pastel en el versículo 45. Jesus ended up En el versículo 45. Mateo 5, in Matthew 5:45. y dice: para que seáis hijos de quién, que está en los cielos, que hace salir sobre el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. This was the cherry on the cake. In that way, you will be acting as true children of your Father in heaven. For he gives his sunlight to both the evil and the good, and he sends rain on the just and the unjust alike. Por eso dice la palabra hijos de vuestro Padre, para que ustedes sean hijos de vuestro Padre. Característica. So this is so that you can be, or you can be acting as true children of your Father in heaven. This is the Father's trait. Las mismas características que tiene el Padre You have the same traits es la que tenía el Hijo. that the Father has. So Y el that you Hijo can vino a enseñar para que haya otros hijos. Jesus brought the Father's traits when he came to this earth, and he was teaching others so that they could have the Father's traits as Para well. que haya otros hijos. So that there can be other children, true children. Para que haya hijos iguales a Jesús. So that there can be true children of Jesus. Por eso Jesús es el ejemplo And that's why Jesus is the a example seguir. to follow. Y es por eso And that's why que todo eso malo que nosotros tenemos everything that we have y toda esa mala enseñanza and everything that we have learned incorrectly que nos ha hecho practicar mal las cosas, that had made us do the things incorrectly, hay que echarlo fuera we have to get rid of it y llegar al principio básico, and go back to the root, que es el cristianismo puro. the pure Christianism. Lo demás lo hablo mañana Everything else I will say it or share it tomorrow en el programa. in our live transmission. Póngase de pie. And stand up. Hay muchas malas prácticas que tenemos que quitarnos. There are many bad lessons that we have learned. ¿Cuántas veces hemos ignorado al que está caído? How many times we have ignored those who are fallen? ¿Cuántas veces hemos ignorado a aquel que está herido? How many times we have ignored the one who is wounded? Hemos pasado por de largo. We have kept on walking. Lo hemos visto y lo hemos saltado. We have seen and do nothing. We have sinned and done nothing. Y vuelvo a repetir, de la misma manera saltamos aquellas cosas que no tienen que estar dentro de nosotros. And the same way, we avoid or overlook the things that are not in us. Y de ahí viene la palabra que Jesús dijo, viendo, no ven, Seeing, they don't see. oyendo, no oyen, Hearing, they don't hear. porque quieren ver otra cosa Because they want to see a different thing. y quieren oír otra And cosa. they want to hear a different thing. Pero aquí se va a hablar del cristianismo puro. But here we're going to start to talk about the real Christians. Padre, te damos gracias. Father, we thank you, Lord. En esta hora, Padre, We thank you, Lord.
Mi Dios amado, bendice, Padre, la vida de cada uno. Bless every person. Mi Dios poderoso, echa fuera, Padre, de la vida, Señor, de cada persona que está aquí, todo lo malo, Padre. Get rid of the bad things in us. Todo lo que no corresponde a ti, Señor. Everything that doesn't belong to you. Todo lo que no es una característica tuya, Jesús. Everything that is not one of your traits. Salga de nosotros ahora mismo. Get rid of it. Salga de nosotros. Get rid of it. Esa gritería, esa ira, ese enojo, Rage. salga de nosotros ahora mismo en el nombre de Jesús. Fuera de nosotros ahora. Go away. Ese odio que tenemos también salga ahora mismo. Hate. Go away. Ahora mismo, esa venganza fuera en el nombre de Revenge. Jesús. Go away. Ahora mismo en el nombre de Right Jesús. now, in the name of Jesus. Porque teniendo eso adentro, no podemos hacer el verdadero cristianismo. Inside, we cannot be true Christians. Tenemos que morir primero a nosotros mismos We have to die to ourselves para que Cristo pueda salir. so that Christ can come out. Señor, en esta hora, Padre, Father, reposa sobre de ellos. come upon us. Reposa sobre de ellos. Come upon us. En el nombre de In Jesús. the name of Jesus. Aleluya. Adora al Rey. Praise the Lord. Praise the King. Yo
siguieron hoy, el día de hoy. La paz del Señor sea con cada uno de ustedes. God bless those who watch our live transmission. May the peace of the Lord be with you. Un abrazo, un beso. Kiss. Nos vemos. See you next week. Y de parte de Carlita también. Dios See bendiga. you next week. Aleluya. Amén. Pueden sentar.